Hola, muy buenas noches, 7:15 en punto, como lo prometido es deuda, aquí estamos, economía al alcance de todos, recuerden, aquí los números cuentan su propia historia y la idea también entonces es que ustedes vengan y también rieguen la bola, es decir, tíos, primos, sobrinos, vecinos, a todo el mundo, lo único que tienen que tener es internet, el canal de YouTube por supuesto, escriben economía al alcance de todos y ahí está la campanita, se suscriben y estamos acá para entregarles toda la información de economía y finanzas que rodean su mundo. Recuerden que desde que ustedes se levantan hasta que se acuestan, ahí todo lo que huelen, respiran, toca es economía. No estamos compitiendo con los medios tradicionales, aquí no estamos ni con Último Minuto ni con La Chiva. Este programa se hizo específicamente para que ustedes puedan entender, tocar, palpar todos esos temas que van diariamente en sus familias y por supuesto que les afecta el bolsillo. Y por eso hoy el tema que tenemos es demasiado especial, es la pobreza. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, oiga, es que no me alcanza o me siento pobre o por qué razón somos un país de bajos ingresos o realmente quién está en esa línea de pobreza o no? Adicional a eso, siempre hemos escuchado al Danner hablar de pobreza extrema, pobreza total, pobreza multidimensional y así sucesivamente. Al final, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está en nuestro país? Bueno, todo eso lo vamos a desarrollar acá y les cuento que tengo el mejor de todos para hablar de eso. Siempre les he dicho que tengo a los personajes idóneos en el tema y el de hoy sí que lo es. Ya Lina lo va a presentar. Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Un espacio digital para analizar los temas más relevantes de la economía nacional y su impacto en la vida de los colombianos, bajo la conducción de Sol Suárez Jaramillo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todas las personas que se están conectando hoy jueves a las 7:15, 7:20 ya de la noche con Economía al alcance de todos. Bienvenidos a todos, esperamos que se queden hasta el final del programa. Pues bien, hoy hablaremos de si Colombia es un país cada vez más pobre, si cada vez nos alcanza menos la plata o qué pasa con los 6.2 millones de colombianos que están en condiciones de pobreza extrema. Pues bien, ha decidido aceptar nuestra invitación Juan Daniel Oviedo. Él es economista, es exdirector del DANE y hoy es concejal de Bogotá. Así que en minutos estará en Al Sillón con Sol Suárez. Por lo pronto, quédense ustedes muy conectados con nosotros para que pues vean este programa y se enteren de todo lo que pasa alrededor de la pobreza en Colombia. Buenas noches. Hoy en Economía al alcance de todos estamos hablando de pobreza, pobreza multidimensional, pobreza monetaria, entre otros temas que se desprenden de este gran tema. Y hoy vengo con un par de datos muy interesantes que encontré en la CEPAL, en el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe del año 2023, con datos del 2022. Veamos, mire, pobreza en Latinoamérica en el año 2022, 29% de la población se encuentra en esta condición. Es decir, 181 millones de personas en América Latina en condición de pobreza. Otro dato, 70 millones de personas en América Latina no tienen ingreso para adquirir una canasta básica de alimentos. Dos datos preocupantes. Ahora, demos una mirada a algunos países de Latinoamérica, también con datos del 2022. Esto lo encontré en estatista.com. Línea de pobreza. ¿Qué países se encuentran en la línea de pobreza? Exactamente su población. Veamos, el 59.3% de la población en Guatemala se encuentra en la línea de pobreza. Pasemos a Haití. El 58.5% se encuentra en esta condición. En Colombia, 39.5% de la población se encuentra en condición de pobreza monetaria. En Perú, mejora la cosa, 27.5% de las personas se encuentran en pobreza monetaria, Panamá 21.5%, Chile 10.8%, Uruguay 9.9%. Pero ¿qué piensa la gente? ¿Qué dicen los bogotanos, los colombianos en general acerca de la pobreza? ¿Se sienten pobres? ¿Se avergüenzan de que seamos, para algunos analistas y algunos extranjeros, un país pobre? Esta fue la investigación que hizo Marta Olaya.
Hoy en Economía al alcance de todos les vamos a hablar del índice de pobreza. ¿Y qué es el índice de pobreza? Es el indicador que mide factores como por ejemplo el acceso a la salud, al agua potable y a la educación. Según el DANE, en el último año, es decir, en el 2023, la pobreza bajó 8 puntos porcentuales y llegó al 12,1%. Esto quiere decir que el 12% de los colombianos están en situación de pobreza. Pero vamos a hablar con la gente y a preguntarle qué tan pobre se siente, o mejor, qué se necesita para salir de la pobreza. Acompáñenme. ¿Usted se considera pobre? Término medio, no pobre, pero pues sí me veo alcanzada. Ya o sea, saca uno un billete de 50.000 pesos y no le alcanza, ya se le va para el desayuno, almuerzo y comida. ¿Qué más se necesita para que la gente salga de la pobreza? Apoyar a la gente que quiere trabajar. Y producir, trabajar. Si la gente no trabaja, no puede pretender ganar. Salir de la pobreza. Según las más recientes cifras del DANE, los servicios básicos como atención a salud, agua potable y saneamiento básico escasean más en las zonas rurales que aquí en las ciudades. Pero dejemos que sean los expertos los que nos cuenten a qué obedece la situación de pobreza y, lo mejor de todo, cómo seguirla reduciendo. Hay noticias buenas para compartir. Una es que hubo un progreso importante en una dimensión de educación, que es el bajo logro educativo. El bajo logro educativo, como el porcentaje de hogares en donde el promedio de educación es menor a 9 años, ese indicador mejoró y mejoró de manera significativa, o sea, hubo un mejoramiento de cerca de 2 puntos porcentuales. Y lo mismo el porcentaje de hogares sin aseguramiento a salud. Ese porcentaje de hogares sin aseguramiento a salud se redujo, es decir, hubo un mejoramiento. El 25% de los hogares tienen jóvenes o niños y niñas en rezago escolar y ese indicador no ha mejorado. Y eso preocupa porque más del 30% de la pobreza multidimensional se explica justamente por todos los indicadores de educación. ¿Cuáles son esas regiones donde hay mayor índice de pobreza? La región pacífica, la Caribe y la región central. Y al contrario, las de menor índice de pobreza, según el DANE, son Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Soy Marta Olaya para Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Bueno, y aquí estamos en este espacio de nuevo, como les dije, es el mejor y aquí lo tengo al lado mío. Lina lo presentó, el doctor Juan Daniel Oviedo. Muchísimas gracias por estar acá y sobre todo por confiar en estos espacios. No, soy muy contento de reencontrarnos y sobre todo de conversar de ese tema tan importante para el país como es la pobreza. Bueno, empecemos por eso, doctor Juan Daniel, y es que al final, yo lo decía ahorita, siempre estamos escuchando en la calle que hay como 5 pobrezas y todo se divide. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué es necesario la monetaria, la extrema? ¿Qué significa cada una? Empecemos por ahí. Bueno, yo creo que es importante hacer esa aclaración y en particular Colombia ha sido un país muy juicioso en cuidar la institucionalidad para medir la pobreza. Y desde 2011-2012 Colombia definió 2 enfoques para medir la pobreza. Uno, el enfoque directo, en el cual lo que queremos es ver cómo vive la gente y cuáles son sus condiciones de vida. Y ese enfoque directo se llama la pobreza multidimensional. Entonces, el DANE va a la casa de las personas y dice, bueno, ustedes cómo viven, tienen niños que estén accediendo a la educación, si se enferman pueden ir a la salud, cómo trabajan, están desempleados, cómo está la casa en materia de conexión de servicios públicos domiciliarios. Y eso es lo que se sintetiza en una medida que se llama la pobreza multidimensional, que es una medida de calidad de vida. Y el otro enfoque es el enfoque indirecto. Y ese enfoque indirecto es el que tiene más comparabilidad internacional, que dice supongamos que sabemos cuáles son las condiciones básicas para que un hogar pueda vivir, que tenga alimentación, que pague arriendo, que pague servicios públicos, que tenga para vestuario y que pueda financiar los gastos de educación en el llegado caso que no haya acceso a la educación pública. Y se define el costo de una canasta básica de subsistencia, que es, por ejemplo, la canasta que define la CEPAL para la comparación de los países de América Latina y el Caribe, y la canasta propia de Colombia, que es la medida que usa el DANE para medir la pobreza monetaria. Y ahí se dividen 2 formas de ver la pobreza extrema,
es cuando las personas están en un hogar en el que la plata ni siquiera alcanza para que cada una de las personas pueda consumir mínimo 2.100 calorías al día, que se llama insuficiencia alimentaria. Y la pobreza monetaria general o moderada, como lo llaman algunos expertos, que es las condiciones de vida de un hogar que se traducen en la capacidad no solo de pagar sus alimentos, sino de pagar los arriendos y unos gastos básicos de subsistencia al interior del hogar. Listo, entonces, ya definiendo qué es pobreza y por qué entonces Colombia es muy juicioso para determinar cómo viven, qué consumen, qué es lo que tienen en el bolsillo, entonces ahora sí, ¿y cómo está Colombia? Bueno, pues Colombia tiene varios elementos. En materia de la pobreza con enfoque directo, que es la medida de pobreza multidimensional, pues hemos visto un avance significativo en la mejora de las condiciones de vida de los hogares, que lo veíamos anteriormente en la cortinilla de presentación. Pero en materia de pobreza monetaria, Colombia tiene una situación muy importante y es que la pandemia borró, llamémoslo así, como lo decimos coloquialmente, con el codo, unos logros muy importantes en materia de la generación de capacidad, en la materia de generar ingresos al interior de los hogares. Y por eso hoy, a pesar de que ya hemos visto un crecimiento importante que se ha estancado de la economía y por consiguiente de la capacidad de generar empleo, vemos cifras de pobreza, por ejemplo, en Bogotá, medida con el enfoque de ingresos, es decir, pobreza monetaria, que no habíamos visto, por ejemplo, en los últimos 26 años de historia económica de la ciudad. O sea, eso de que hemos escuchado todo el tiempo de que la pandemia nos atrasó 8 años, en pobreza nos atrasó 2 décadas. Exactamente, y nos atrasó porque algo que es importante recordarle a la audiencia, Sol, es que la pandemia nos afectó principalmente a los habitantes de las ciudades, ¿sí? Y los habitantes de las ciudades estamos más expuestos a que plata igual trabajo, ¿sí? Y si no hay trabajo, que fue lo que deterioró completamente la situación de pandemia y los confinamientos y la crisis económica, pues sin trabajo las personas están más expuestas a la insuficiencia alimentaria y a la pobreza. Por eso es que en las ciudades la gran innovación que trajo consigo la pandemia fue el diseño de transferencias monetarias, como por ejemplo el ingreso solidario en su momento, que ahora se llama renta mínima garantizada o renta joven para el caso de los subsidios para la población joven, pues logran cubrir en parte esa pérdida de empleo tan importante que tuvieron las ciudades, pero todos sabemos que el costo de vida en las ciudades es muy alto y por consiguiente un subsidio no necesariamente va a sacar a una gran cantidad de personas de la pobreza. Por consiguiente, en ese enfoque de pobreza sí necesitamos más empleo y sobre todo la capacidad de generar empleo en las principales ciudades del país. Eso me lleva entonces a preguntarle, en este gobierno nosotros siempre hemos escuchado subsidios, subsidios, gasto, subsidios. Entonces, ¿qué papel juegan los subsidios en una situación de pobreza de atraso de 26 años? Bueno, los subsidios han jugado un rol importante. Recordemos que desde que sucedió la pandemia y se masificaron estos esquemas de transferencias monetarias de carácter solidario y no condicionado, como el ingreso solidario, estas medidas de política pública, tanto del gobierno nacional como de algunas ciudades, en el caso de Bogotá es el ejemplo de las ciudades capitales en materia de sistema de transferencias monetarias, hemos visto que anualmente ese sistema de subsidios ha podido evitar 2 o 3 puntos de incidencia de pobreza monetaria en las principales ciudades y en total en el país. Entonces sí han servido, pero para un país o para una ciudad como Bogotá, que en este caso tiene una incidencia de pobreza monetaria para 2022 del 28,1%, pues 2 puntos es menos del 10% de la incidencia de la pobreza monetaria. Por eso es que para el enfoque de ingreso, que es el enfoque indirecto, necesitamos que el país sea capaz de generar más empleo y sobre todo empleo formal, que es donde tenemos grandes dificultades en las ciudades y en el campo del país. Y eso lleva entonces a más confianza empresarial, porque además está totalmente claro que los que generan ese empleo formal es el empresariado colombiano. Exactamente. Y eso lo que significa es que si verdaderamente nosotros queremos tener una política consolidada de disminución de la pobreza, bien sea
la pobreza multidimensional o la pobreza con enfoque de ingresos, necesitamos ver articulado ese diamante de las políticas públicas entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil para poder entender cómo activamos los mercados laborales, cómo activamos al sector empresarial, pero sobre todo cómo aprendemos a generar empleo formal en nuestro país. Yo tengo una duda, doctor Juan Daniel, y es porque siempre lo he admirado mucho, usted es un gran estadista, pero quisiera saber cómo se ve la pobreza desde el DANE viéndolo en estadística y desde hoy concejal viéndolo en la vida real. Bueno, yo creo que la oportunidad de haber estado 4 años enfrentando los desafíos más grandes de la historia reciente en materia de medición de la pobreza, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que la pobreza se calcula en un computador. La pobreza implica, ustedes ya lo pueden recordar, en el enfoque directo, ir a la casa de las personas. Y estuvimos encerrados y no podíamos ir a las casas de las personas para medir esa pobreza. La pobreza implica acceso a la educación y durante 2 años tuvimos educación virtual en el país, que no necesariamente benefició a los niños de las zonas rurales y apartadas del país. Pero adicionalmente vimos en esa dificultad la necesidad de ser mucho más conscientes de los estándares para la medición de la pobreza, tanto por el enfoque directo como por el enfoque indirecto. Y creo yo que aquí hay una oportunidad muy importante, primero de hacer pedagogía. Recuerda que a mí me la montaban muchísimo porque la gente interpretó mal los 450.000 pesos. Y que lleguemos para allá, media, yo quiero que me explique eso también. Entonces, eso fue un llamado de atención para mí como director del DANE, en donde necesitamos hacer más pedagogía para entender la pobreza. Y, por ejemplo, este tipo de conversaciones son supremamente productivas para que la gente entienda que no se trata de disimular o confundir con diferentes medidas de pobreza, sino que necesitamos tener una vista de 360 grados, llamémoslo así, de las condiciones de vida de los habitantes del país. Por consiguiente, ahora como concejal y como actor de la política, creo que hay que hacer mucha pedagogía y activismo para que le creamos y entendamos todo el trabajo que hay detrás de las mediciones de pobreza, porque se vuelven un elemento fundamental para orientar políticas públicas. Por ejemplo, cuando hablamos de pobreza multidimensional, como lo escuchábamos anteriormente, en donde menos ha avanzado el país en prácticamente 15 años de medición, ha sido en el trabajo informal, que es una fuente de mala calidad de vida para los hogares en el país. Con todo este contexto, ¿podríamos concluir que Colombia es un país pobre? Colombia es un país que tiene una incidencia de pobreza que es alta en función de su estructura económica. Eso significa que esa desigualdad y esa división tan fuerte en la estructura de nuestra sociedad nos lleva a que, al ser inequitativos, no entendamos las necesidades de los demás y por consiguiente tengamos unos niveles de pobreza que están por encima de los que deberíamos tener en función de nuestra capacidad de generar riqueza en el país. Entonces, como usted lo mencionaba, volviendo a ese tema, porque sí me acuerdo de lo que pasó en ese pasado, quisiéramos entonces, expliquémosle a la gente qué significa una persona pobre, cuál es esa línea de pobreza, cuántos ingresos tiene por familia, por persona, cómo funciona. Bueno, cuando nosotros estamos hablando del enfoque directo, que es el de calidad de vida, que es lo que nos permite establecer el indicador de pobreza multidimensional, una persona está viviendo en un hogar pobre cuando de 15 características que definen 5 condiciones de vida, que son la salud, la educación, el trabajo, las condiciones físicas de la vivienda y, por otro lado, las condiciones de la niñez y la juventud al interior de ese hogar, cuando el hogar se encuentra privado, llamémoslo así, que no tiene las condiciones de esas características en esas 5 dimensiones, en una tercera parte de los indicadores, es decir, en 5 de 15, esa persona reside en un hogar que se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Eso significa que si hay una persona o un hogar, para ser más precisos, que aloja a una persona que tiene un trabajo que es informal, otra que puede estar buscando trabajo por más de un año,
un niño que no se encuentre cuidado por el sistema de cuidado entre 0 y 5 años y algo de rezago escolar, ya tendríamos que ese hogar se encontraría en situación de pobreza multidimensional. El enfoque de ingreso o la pobreza monetaria, lo que se define es según donde residan las personas en función de las 23 principales ciudades del país, el resto de municipios y la zona rural, se define el valor para cada año de esa canasta básica de comida, arriendo, servicios públicos, algo de vestuario y educación. Y lo que se hace es asumir que si tú y yo formamos parte de un hogar, ¿sí?, lo que asumimos es que delante de nosotros hay un marranito. Entonces, si los dos trabajamos, tú pones lo que ganas y yo pongo lo que gano, y al final de cada mes partimos por igual. Los dichosos promedios. Exactamente. Y si esa plata que nos queda a cada uno de nosotros está por encima de la línea de pobreza monetaria, pues no somos pobres. Pero si está por debajo de la línea de pobreza monetaria, pues estaríamos en situación de pobreza. ¿Cuál es esa línea? En promedio puede estar, en una ciudad como Bogotá, puede estar alrededor de los 500.000 pesos al mes. ¿Eso qué significa? Que en nuestro hogar de 2 personas, si tú te ganas 800.000 pesos y yo me gano 700.000 pesos, el marranito tiene 1.500.000, lo partimos entre 2, 750.000 pesos, tú y yo no estamos en situación de pobreza. Pero, por ejemplo, si en nuestro hogar tú fueras la única que trabaja y te ganas 1 millón de pesos, en Bogotá, a la hora de repartir ese marranito entre 2, 500.000 y 500.000, podríamos estar en situación de pobreza monetaria. Okay. Al final la gente siempre se pregunta, bueno, esos cálculos está bien, pero pues si lo dividimos y yo salgo a la calle a pagar servicios, salud y hago mercado y demás, al final no me alcanza. Incluso muchas personas que tienen rangos mucho más altos, que ya lo vamos a ver en nuestra siguiente sección, al final entonces también dicen, no, pero a mí tampoco me alcanza. Entonces digamos que hay una como de separación en donde la gente dice, pero ¿por qué el DANE calcula eso así si a mí en la vida real no me alcanza? Me encanta que hayas puesto esa reflexión y precisamente por eso, siendo víctima de toda esa cantidad de información que a veces confunde a la gente, los países han avanzado en medir la pobreza también a partir de las percepciones o de las cosas más habituales. Por ejemplo, el último dato de la encuesta de calidad de vida que se publicó hace algunas semanas muestra que en Colombia, es decir, estamos viviendo en un país en el que el 47.3% de las personas se sienten pobres, sin importar medidas, sin importar cálculos. Y también estamos midiendo en la encuesta de calidad de vida, por ejemplo, ese criterio muy de jefe de hogar o jefa de hogar, de si la plata le alcanza para cubrir los gastos mínimos o no, o si ese hogar está en capacidad de ahorrar. Y eso nos da unas medidas complementarias que nos llevan a algo muy importante, Sol, que esa percepción de pobreza del 47.3% es más alta que la pobreza monetaria y es más alta que la pobreza multidimensional. Eso significa que también el sentimiento de pobreza viene alimentado por la incertidumbre de una condición económica del país o por una coyuntura política que nos puede estar afectando también en términos de la incertidumbre de para dónde vamos como país y como economía en los próximos años. Que además también ya va para allá mi pregunta, pero por ahora le voy a dar paso entonces a Lina. Ella obviamente está todo el tiempo interactuando con las personas, los comentarios, las preguntas que nos están haciendo, entonces ahí va, Lina le va a hacer las preguntas. Bueno, pero antes de pasar a las preguntas, ¿ustedes sabían cuáles son los países más pobres del mundo según el ranking de The World Index? Pues bien, aquí están. Está Sudán del Sur, donde su Producto Interno Bruto per cápita es de $455 anuales. Son habitantes que tienen un bajísimo nivel de vida. En el 5º lugar está Mozambique y en el 10º lugar se encuentra Yemen con $2.000 anuales. Ese es el ranking. Ahora, si usted quiere saber cuánto gana una persona, cuánto gasta una persona en promedio en hacer un mercado de estas personas que hacen parte de los 6.2 millones de colombianos, mire este video.
Según cifras del DANE, aproximadamente 300.000 colombianos salieron de la pobreza multidimensional. Hoy son cerca de 6.2 millones de colombianos los que viven en situación de pobreza. Para el 2022, la línea de pobreza extrema per cápita fue de 198.000 pesos. Supongamos que hoy esté alrededor de 180.000 pesos. Si dividimos esos 180.000 pesos en 30 días del mes, una persona en promedio se gasta al día 6.000 pesos entre lo que falte del mercado y el transporte. Si los productos que usted elige en la canasta básica son 50 en promedio y elegimos los infaltables de esa canasta, veamos hoy en día que alcanza con 90.000 pesos en una cadena de tiendas como de uno, suponiendo que los otros 90.000 pesos los destinamos para transporte, servicios públicos y demás. Elegimos leche, huevos, arroz, panela, aceite, es decir, elegimos 11 productos para un total de 96.980 pesos. Faltaron frutas y verduras y queda un saldo aproximadamente de 83.000 pesos para pagar servicios públicos y transporte. Bueno, pues esto, ¿qué opina, doctor Oviedo? Quiero saber qué opina de esto que acabamos de hablar. Bueno, pues estuvo buenísimo ese cálculo y precisamente lo que hay que tener claro es que la medición de pobreza monetaria, por ejemplo, de pobreza monetaria extrema, hace cálculos a nivel de ingesta de calorías por persona. Para eso no se hace el ejercicio práctico, que es muy ilustrativo, que acabamos de ver, sino que se hace una gran encuesta cada 10 años, que es la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, en los cuales el DANE va y durante 14 días se aparece todo intenso en la misma casa y dice, bueno, hoy vamos a decir, usted cuánto arroz compra al mes, cuánto gasta, cuánto consume diariamente, y eso permite tener esas medidas de captación mucho más precisas que reflejan que efectivamente esa línea de pobreza monetaria extrema, que está alrededor de los 198.000 pesos, pues efectivamente solo está garantizando la ingesta de alimentos. La línea de pobreza monetaria, que incluye todos los demás elementos, pues es de 396.000 pesos al mes. Eso significa que con 400.000 pesos en promedio en el país, cada persona tendría que contar con la posibilidad de poner para la vaca del arriendo, poner para la vaca de los servicios públicos y además autofinanciar su propia alimentación. Sin embargo, esos 400.000 pesos en promedio para todo el país, en el caso de Bogotá se leen 536.000 pesos y por eso era que decíamos que si éramos tú y yo un hogar y tú ganabas 1.000.000 de pesos, los dos vivíamos en pobreza, pero si ganábamos más de 1.500.000 pesos en Bogotá, ya estaríamos por fuera de esa situación. Preguntamos en redes sociales cuánto gasta en promedio mensualmente una persona para vivir, o las personas que nos siguen en redes sociales. El 33% dice entre 500.000 y 1 millón, el 17% dice entre 1 millón y 2,5 millones, y el 50% dice más de 3 millones. Ahora vamos con las preguntas. ¿Cómo ve usted el plan de gobierno de Petro para combatir la pobreza? Bueno, esa pregunta ya la puedo responder como actor político. Yo creo que desafortunadamente elegimos, o Colombia eligió a un presidente que tenía claro que quería luchar contra el hambre, ¿sí? Y que quería resolver esos problemas de vulnerabilidad extrema, como la pobreza extrema, y disminuir significativamente la pobreza monetaria. Sin embargo, el gobierno del presidente Gustavo Petro se enfrentó a una situación característica del proceso de reactivación económica que llevó a que tuviéramos un incremento importante de las tasas de interés para reducir el ritmo acelerado del consumo que teníamos a la salida de la pandemia. Y eso requería una política no solo de subsidios, sino una política de fortalecimiento de la capacidad de generación de riqueza de la economía y sobre todo de fortalecimiento del sector empresarial, que también se vio afectado por el incremento de las tasas de interés. Las herramientas para que un gobierno pueda ayudar o tener un enfoque contracíclico en esa desaceleración del consumo, pues estaban asociadas con un gobierno que construye vías, que construye puentes, que da estímulos a la construcción de vivienda y sobre todo que apoya algunos sectores estratégicos de la economía. Desafortunadamente, los datos de PIB que vimos el día de ayer nos confirman que el gobierno no ha hecho
ni obras, ni ha dado estímulos para la construcción, ni ha fortalecido algunos sectores a través del acceso al crédito, y por eso es que tenemos una situación de estancamiento de la economía, disminución del nivel de empleo del país y por consiguiente, contradictoriamente, un riesgo muy importante de que la pobreza incremente en el país. Por consiguiente, desafortunadamente no podemos evaluar positivamente la política o las propuestas del presidente Gustavo Petro para reducir la pobreza. También preguntan cuál es su visión sobre el papel del sector privado en la reducción de la pobreza en Colombia. Es fundamental en la medida en que ya sabemos, como lo vimos en diferentes características, que incluso cuando vemos la pobreza en calidad de vida, es decir, en las condiciones como se educa, la salud, cómo trabaja la gente, la principal vulneración que tienen los hogares en este momento en el país es su exposición al trabajo informal. En Colombia, el 71.3% de los hogares tiene a alguien o al menos una persona trabajando en la informalidad. Eso significa que el sector privado requiere fortalecerse para que dentro de una política laboral y de seguridad social asertiva que reconozca las realidades del país, tengamos un sector privado que genere empleo formal para que los hogares tengan más ingresos, salgan de la pobreza monetaria, pero al mismo tiempo resolvamos el problema de calidad de vida al cual están expuestos los trabajadores informales del país. Perfecto. Como exdirector del DANE y ahora concejal, ¿cómo interpreta la reciente caída de la pobreza multidimensional en Colombia? Bueno, yo creo que en este caso lo que nosotros estamos viendo es una reducción que no es por descalificar el rol del gobierno, pero es una disminución inercial, ¿sí? Hemos visto una resolución muy importante de las barreras de acceso a la salud, contradictoriamente, el caballito de batalla del presidente Gustavo Petro para hacer una reforma creyendo que no tenemos un acceso suficiente a la salud, y los datos lo confirman, que cuando la gente se enferma en Colombia puede acudir al sistema público de salud, bien sea un usuario subsidiado o contributivo. Pero lo que estamos viendo aquí es que lo que está desafortunadamente afectando sustantivamente la pobreza y de la cual no vamos a poder avanzar si no se toman medidas contundentes es en la exposición al trabajo informal y en el rezago educativo del cual hablábamos a la introducción del programa. Doctor Juan Daniel, aquí también nosotros hacemos, digamos, como una pequeñita encuesta y vamos a la calle y hablamos con la gente y le preguntamos, oiga, ¿a usted qué le emberraca del tema del día? Aquí preguntamos, ¿a usted qué le emberraca la pobreza? ¿Le emberraca que piensen en el exterior que Colombia es un país pobre o no? Sí, sí me disgusta porque uno conoce las riquezas que tiene Colombia y realmente uno le duele uno como colombiano que quiere su país. Aún siguen conservando opiniones que no tienen sentido y pues yo les invito más bien a que conozcan el país y se den cuenta de que no es lo que ellos piensan. Realmente Colombia tiene ciertas pobrezas que no se ven claramente, pero tiene muchas riquezas su gente. Que digan lo que digan, eso no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es lo nuestro acá. Yo considero que tenemos muchos recursos que nos harían un país rico. Tenemos 2 océanos, tenemos recursos naturales y tenemos sobre todo la gente. Entonces, si tenemos todos esos recursos, doctor Juan Daniel, al final es que cuestión de voluntad política, es cuestión de administración, es cuestión, mejor dicho, regáleme 3 cosas que Colombia tiene que hacer para dejar de ser un país de bajos ingresos. Bueno, las digo, pero eso que acabamos de ver en la entrevista, en la encuesta, es el problema de por qué hasta hace muy poco en Colombia hablamos de hambre, ¿sí? Porque entonces la gente cree que simplemente porque hay papas y yucas y tomates en las plazas de mercado y en abundancia, entonces en Colombia no podía haber hambre, ¿sí? La pandemia nos hizo entender que a pesar de que tengamos esas riquezas naturales, si no las ponemos a disposición de la gente, puede existir hambre o insuficiencia alimentaria en el país. Por consiguiente, la primera cosa que nosotros tenemos que reconocer para poder que Colombia reduzca significativamente su pobreza es saber dónde está, es decir,
qué cara y qué lugar tiene la pobreza. Y en eso la ciencia y la estadística han avanzado significativamente para poder tener medidas focalizadas prácticamente a nivel de manzana de incidencia de la pobreza monetaria. Entonces, poniéndole cara y lugar al problema, necesitamos acciones focalizadas, es decir, que vayamos a esas personas que verdaderamente necesitan un subsidio para alimentarse, pero que también vayamos a esas personas que necesitan una capacitación para poder tener un empleo formal. Entonces, poniéndole cara y lugar al problema de la pobreza y utilizando herramientas focalizadas, necesitamos un ecosistema de políticas públicas que no solo nos permita sacar personas de la pobreza, sino que una vez graduadas de esa situación de vulnerabilidad puedan ingresar en otra escalera que es a la de la consolidación de la clase media, que es verdaderamente la que nos va a permitir que Colombia resuelva su problema de ser un país con una trampa de ingresos medios y verdaderamente sea un país próspero que resuelva esa herencia histórica de desigualdad que nos ha caracterizado en el país. Bueno, doctor Juan Daniel, muchísimas gracias por este espacio, gracias por todas las explicaciones, gracias por ser tan buen profesor y lo vamos a seguir invitando. No, muchísimas gracias, Sol, y muy contento de haberlos acompañado en este programa. Y a ustedes también recuerden que efectivamente, si necesita empleo, si quiere buscar empleo, nosotros aquí se lo damos. Y si usted es un emprendedor que también quiere mostrar lo que hace en el mundo, aquí nosotros lo hacemos por usted. Bienvenidos a Oportunidad a un clic. Papel y lápiz porque voy con oferta de empleo. Mire, se está buscando auxiliar de merchandising para trabajar en Galapa Atlántico. Salario a convenir. Debe realizar un plan anual con fechas de renovaciones, entre otras funciones. Hojas de código 05-2024-59-63-61 ingresando a adeco.com.co. Siguiente oferta de empleo. Se busca un call center de mercadeo para trabajar en Bogotá, salario 1.300.000 pesos. Hojas de código 05-2024-594212. Siguiente oferta de empleo. Se está buscando un líder de entregas para trabajar en la ciudad de Cúcuta, salario a convenir. Eso sí, debe tener una formación académica en procesos administrativos o comerciales. Ojo al código 04-2024-58-1282. Hablemos de emprendimiento. Quiero compartirles a ustedes la hermosa historia de emprendimiento de Panela Deluxe, una panela muy colombiana. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Duque. Vengo de la empresa Agrocolombia Sport con nuestro producto Panela Deluxe. Nuestra panela es totalmente orgánica, con fruta deshidratada, la tenemos de mango, limón, maracuyá, mandarina, totalmente natural y orgánica. ¿Para qué? Para que la puedan disfrutar todos ustedes. Nos puede seguir en Agrocolombia Sport por Instagram, por Facebook, YouTube y nuestro código QR donde pueden encontrar recetas al gusto de ustedes. Y también tenemos este espacio en donde exaltamos precisamente lo que hace el sector privado, como lo escuchamos en la entrevista. Son los que se ponen la camiseta, son los que generan el empleo, son los que hacen crecer el crecimiento económico. Y por esa razón en este programa hicimos este espacio para mostrarles a ustedes lo bueno que hacen las empresas. En este caso, la responsabilidad social que hace la Universidad Javeriana. Desde hace 15 años, la Universidad Javeriana ejecuta el programa Amazónico Javeriano. En el que busca integrar a los actores de la Amazonía con los docentes de la universidad. Aportar al desarrollo propio e integral de una región que curiosamente en algunas oportunidades es olvidada por el Estado colombiano. Y lo que hacemos nosotros es básicamente llevar nuestras actividades académicas y nuestras actividades de investigación, pero también de servicio, a ese territorio. Empoderar a las comunidades para defender sus derechos ambientales es una de las prioridades de la universidad.
En la Macarena Meta también se lleva a cabo un programa desde la universidad con un colegio internado. A partir de eso se les empezó a dar alguna formación en productos maderables, pero también se capacitaron en productos no maderables, es decir, en productos que pueden salir de algunos frutos, digamos que de los árboles amazónicos. Con este aporte dentro de la responsabilidad social, la universidad intenta persuadir a la juventud para que vea otro futuro en materia económica diferente a la ganadería. Y con estas maravillosas imágenes, entonces nos despedimos. De nuevo, ustedes, muchísimas gracias por estar acá martes y jueves 7 y 15 de la noche en vivo y en directo, y precisamente también por ayudarnos a incrementar todos estos espacios, porque ustedes finalmente hacen de este programa que sea un éxito. Así que gracias. Ahí en la pantalla están todas las redes sociales. Simplemente ustedes entran, Economía al alcance de todos, nos siguen, nos suscriben y aquí estaremos siempre para lo mejor para ustedes precisamente. Que tengan una linda noche. Finaliza Economía al alcance de todos, donde los números cuentan su propia historia. Suscríbanse en nuestro canal y den clic en la campanita para alertar próximas notificaciones. Estén muy pendientes de las sorpresas que vienen en los siguientes contenidos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.